Señor. Señor, bendecimos tu nombre esta noche. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. Nos has dado de tu amor. Has extendido tu gracia y tu misericordia hacia nuestras vidas. Señor, esta noche queremos bendecir nuestras familias, pero también queremos bendecir cada familia en la iglesia, cada familia en cada casa de bendición. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tu poder descienda sobre tu iglesia. Padre, queremos pedirte que cada reunión que habrá durante esta semana, la presencia de tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Que tu poder, Señor, obre de una manera extraordinaria. Que, Señor, te pedimos que en las mismas casas de bendición, milagros y sanidades sean hechas por tu mano, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. Queremos pedirte por todos los enfermos, Señor, para que sean sanados. Por los quebrantados de corazón, Señor, para que sean restaurados. Queremos bendecir los matrimonios, las familias completas. Señor, queremos pedir tu provisión para toda necesidad dentro de tu pueblo, Señor. Queremos pedirte que nunca falte lo necesario en los hogares. Padre, que cada familia podamos experimentar tu provisión milagrosa, aún en los momentos más críticos de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti te damos la gloria y la alabanza, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Eres digno de alabanza. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a crecer en la fe, a creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero también creer en ti, Señor, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Y Padre, que podamos caminar en esta vida, no en un plano terrenal, sino queremos andar en este mundo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Queremos andar en esta esfera del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hermanos, esta noche tenemos una pregunta muy interesante. Y cuando pienso en esta historia, pienso en la sagacidad de hombres que quieren hacer tropezar al Señor Jesucristo. Y me pregunto esta noche si hay personas a nuestro alrededor que nos quieren hacer tropezar. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Evangelio de Marcos, capítulo número 12. El título de esta noche es Denle a Dios lo que es de Dios. Repítalo conmigo: denle a Dios lo que es de Dios. El texto clave es el versículo 17 del capítulo 12. Respondió Jesús, les dijo: dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Se maravillaban de él. Me pregunto si cuando nosotros contestamos algún cuestionamiento de algunas personas que quieran hacernos caer. Yo no sé si tiene esas vivencias en su vida. No sé si le pasa que hay personas que te cuestionan tu fe, te cuestionan lo que estás haciendo, te cuestionan tu relación con Dios. Y quisiera que nos preguntáramos todos si tenemos una respuesta como la que tienen estos hombres aquí. Se maravillaban de Jesús. Ahora la pregunta que le estaban haciendo a Jesús era
era muy astuta, era muy audaz. Era una pregunta ciertamente con un grado de inteligencia para hacerlo caer. Recordemos que eso está sucediendo la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Al final de esa semana Él va a estar en la cruz y va a morir. Y en esta última semana quizás pasaron algunas de las cosas más poderosas en la vida y el ministerio de nuestro Señor. Y esta es una de ellas, un cuestionamiento que le hacen. Versículo número 13 dice: le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Ya sabemos quiénes eran los fariseos, ¿verdad? Eran personas, judíos muy religiosos, que amaban en extremo su ley, sus tradiciones, habían hecho sus propias normas, etcétera. Pero ¿quiénes eran los herodianos? ¿Alguien sabe quiénes eran los herodianos? Herodes, sirvientes de Herodes. ¿Quién da más? Herodianos, Amparo. Del partido de Herodes. ¿Alguien dijo algo acá? Herotos. ¿Qué es Herotos? Enseñaban. Herodianos era un partido político, eran judíos también. Los fariseos eran judíos, los herodianos eran judíos. Los fariseos eran judíos que amaban la religión judía y eran muy estrictos en sus leyes, eran muy legalistas en sus normas de judíos. Pero los herodianos era un partido político dentro de los judíos que simpatizaban con Herodes. Y no es tanto que fuera con él. Herodes era un gobernador judío, pero sirviendo al imperio romano. Y los herodianos eran un partido político que estaban de acuerdo con Herodes y estaban de acuerdo con el imperio romano. Prácticamente eran enemigos de los judíos. Herodes fue un emperador que nadie quiso nunca, precisamente porque era considerado un traidor a la nación de Israel, porque siendo él judío servía a la nación de Roma, al imperio romano. Entonces tenemos dos grupos de personas muy poderosos, y no eran cualquier persona, tenían conocimiento de sus causas cada uno de ellos. Pero enviaron los fariseos y enviaron los herodianos. Fíjate nada más, no es la primera vez que sucede, pero los fariseos, los muy religiosos en el judaísmo, trataron por todos los medios de tenderle trampas a Jesús. Y yo no sé si alguien recuerda alguna historia donde los fariseos se unieron a otro grupo de personas. ¿Alguien recuerda alguna otra historia parecida? Como aquí dice los fariseos y los herodianos, y en alguna otra historia dice los fariseos y los saduceos. Muy bien, los saduceos. Y le hacen una pregunta al Señor Jesús, y la pregunta al Señor Jesús era sobre el tema de la resurrección. Era muy interesante que los saduceos no creían en la resurrección. Pero vienen a preguntarle a Jesús y le dice: Señor, si una persona se casa y luego muere, y luego se casa con otro y con otro y con otro y con otro, y luego en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Pero ellos no creían en la resurrección. Y tenemos una historia similar aquí. Tenemos un partido político que creen en el imperio romano, fariseos y herodianos, para que sorprendiesen a Jesús, al Señor, en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Yo no estoy muy seguro de que ellos hayan dicho estas palabras con toda sinceridad, pero ciertamente Jesús era un hombre veraz. Todo el pueblo sabía que era un hombre veraz. Eso significa que era un hombre que anda en la verdad, que dice la verdad, es un hombre de verdad. Dice: sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Quiero preguntarles esto:
Jesús se cuidaba. Aquí tenemos un sí. Sí. ¿Tenemos alguna evidencia bíblica de que Jesús se cuidaba? ¿Sí? ¿Algún comentario? Ajá. Dice también la Escritura que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones, conocía sus pensamientos. Bueno, le dice, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Parece muy justo esto, ¿verdad? Parece muy bien. Una de las señales en los últimos tiempos, hermanos, será que vendrán engañadores. Esa es una señal de los últimos tiempos, vendrán engañadores. Van a querer confundirte, van a querer, de ser posible, que aún los escogidos sean engañados y caigan. Por eso el Señor Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, nos enseñan una y otra vez, dice, velen y oren, estén al pendiente, estén al cuidado. En Mateo 24 tenemos una palabra que dice que nadie los engañe. Jesús era un hombre de Dios. Jesús era un hombre que conocía las Escrituras. No podemos atribuir al hecho de que Jesús era el Hijo de Dios que Él sabía todo. Él era un hombre, Jesús vino en carne. Eso significa literalmente, Jesús vino en carne. Vino como un ser humano, nació como un bebé, creció, jugó con tierra, quizás se enfermó algún día del estómago, no lo sabemos. Pero era un hombre como nosotros que tuvo que aprender las Escrituras. Tenía que orar a su Padre, tenía que tener una relación con Dios. Nos da la muestra a nosotros que es posible vivir una vida de poder. Amén. Vivir una vida extraordinaria, vivir una vida en la esfera del Espíritu de Dios, en la esfera celestial. Tendremos que dejar, hermanos, y más en los últimos tiempos, tendremos que dejar de vivir en este plano terrenal. Tendremos que comenzar a vivir una vida sobrenatural. Y en la medida que los eventos finales se vayan precipitando frente a nuestros ojos, tendremos cada día más que depender de Dios. Amén. Amén. No se asuste con el fin del mundo. El fin del mundo para nosotros es la gloria de Dios en nuestras vidas. El fin del mundo para nosotros representa que vamos a estar con Él para toda la eternidad. Amén. Así que hay mucha esperanza en eso. Sabemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, pero Jesús era un hombre que Él se movió en un plano diferente al que se movía el resto de la gente. Gente que nos ataca, gente que te quiere hacer daño, se mueven en planos terrenales, pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos el discernimiento. Jesús tenía discernimiento. Querían engañarlo, querían ponerle una trampa. No era la única vez, no fue la primera vez tampoco que le querían poner una trampa. Y le dan por su lado. Y yo no sé cuántas personas alguien te ha dicho, Job, yo sé que tú eres un buen hombre. Y te empiezan a seducir, ¿verdad? Con palabras dulces para luego, ¡pau!, clavarte un puñal. Sí, amén. El Señor Jesús sabía estas cosas, pero los hombres vienen con astucia y le dicen, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, no miran la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le hacen una pregunta, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Podríamos preguntarnos esta noche, ¿es correcto pagar el IVA al gobierno o no pagarlo? ¿Lo pagamos o evadimos los impuestos? ¿Qué dicen ustedes? Siempre que se pueda hay que evadir los impuestos, hermanos. Amén. No, hay que pagar los impuestos. Si tienes un comercio hay que pagar los impuestos. Si eres trabajador, ahí no nos queda de otra, ¿verdad?
nos lo rebajan por default, ¿verdad? Ahí ya se lo cobran a los chinos. Pero está bien, eso no hay ningún problema. Mas él, nota a Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos. ¿Cómo se llama eso? Se llama discernimiento. Él pudo ver que había hipocresía. Hermanos, tendremos que discernir muchas cosas que la gente hará y hace, de hecho, frente a nuestros ojos. ¿Por qué me tentáis?, preguntó. Traedme una moneda para que la vea. Me pregunto ahorita, ¿Jesús nunca había visto una moneda? Claro que había visto monedas, pero él quería que ahí en ese momento, frente a todos los que estaban, porque le estaban poniendo una trampa, digo, traigan una moneda. Y ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. El emperador romano era César. César era el título divino. No estoy seguro exactamente. Cuando Jesús nació, Augusto César era el emperador. El que había fundado el imperio romano era Julio César. Por eso tenemos hoy el calendario romano, ¿verdad? Y el mes de julio se llama Julio por Julio César. Y el siguiente emperador que vino era Augusto y dijo, pues ¿a qué le puso Julio a su mes? Yo le pongo agosto a mi mes. Sí, esa es la historia, en verdad. Pero aquí hay uno de los Césares, no sé si era Tito o era otro que estaba aquí en esta historia. Dice, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Parece una respuesta tan sencilla, pero cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier situación de la vida, necesitaremos la sabiduría del Señor. Aquí tenemos dos puntos en el estudio de esta noche. El punto número 1, denle al César. Denle al César, y ya lo acabamos de ver en el versículo número 13 al 17, es todo el pasaje. Y tenemos aquí la nota para que lo podamos hacer. Explica que los dos grupos se unieron para perjudicar a Jesús, ya lo acabo de hacer eso, y muestra cuál inteligente era la pregunta que le hicieron, y luego sobre la sabia respuesta de Jesús. Eso ya lo acabo de mencionar hace un momento. Tráigame una moneda romana para verla. Los romanos gobernaban a los judíos y a estos les provocaba mucha ira. Según los judíos, el pueblo de Dios no debía pagarle impuestos al César. No obstante, todos usaban las monedas romanas. Jesús les pidió que le mostraran una. Inscrito sobre cada moneda romana estaba el rostro de César, por lo tanto la moneda pertenecía a él. Entonces, si César pretendía que se le pagaran impuestos, debían hacerlo. Ahora, hoy en día, todos los países del mundo, bueno, creo que todos los países, creo que hay algunos que no, pero en todos los países del mundo se pagan impuestos. Nosotros pagamos impuestos, nos los cobran a lo chino y ahora nos están apretando mucho más, ¿verdad? Ahora el gobierno quiere saber todo lo que adquirimos. Nos regalan tarjetitas de puntos en todos lados. ¿Alguien tiene alguna tarjetita de puntos que le dan en el 7-Eleven? Sí, el gobierno quiere saber cuánto gastas en efectivo. Y al final del mes te va a hacer cuentas y te va a decir, tus ingresos fueron estos y estos y estos y estos, y tú declaras aquí que tu salario es de 5,000 pesos, pero gastaste 8,000. Así que a los chinos te voy a quitar del banco los impuestos de los otros 3,000. Eso está pasando en todo el mundo, hermanos, no solamente en nuestra nación. Dice, nosotros también debemos pagar impuestos a nuestro gobierno, aunque no siempre actúe bien, tal como procedía César. Pero Jesús enseñó que paguemos los impuestos, y así que no nos quejemos y no tratemos de hacer trampas. Wow, tenemos una lección aquí. Una lección que no nos gusta, ¿verdad? ¿Por qué vamos a pagarle a ese gobierno corrupto? El Señor Jesús nos enseñó a pagar los impuestos. Un día iba el Señor con el apóstol, era Pedro, ¿verdad? Iba con Pedro, su discípulo. Iban entrando a la ciudad.
y en la entrada estaba el cobrador de los impuestos y tenían que pagar impuestos para entrar. Era como una caseta de cobro. Hoy en día, qué triste es ir por las carreteras cuando tenemos el derecho legal de libre paso, pero nos cobran. Y vamos a cualquier centro comercial y ahora tenemos que pagar estacionamiento también. Bueno, había cosas así en el tiempo de Jesús. Y para entrar a la ciudad necesitaba pagar los impuestos. Entonces el apóstol Pedro le dice: mira, ve allá al mar y avienta un anzuelo, vas a pescar un pez, y en el pez va a haber 2 monedas. Sácalas del pez y tráelas, y es para pagar mis impuestos y tus impuestos. Yo no sé si alguien ha pensado en esa historia alguna vez, pero el lugar donde Pedro iba a pescar no estaba a la vuelta de la esquina. No sé si alguien ha pensado alguna vez cuánto tuvo que caminar Pedro para ir a pescar ese pez. No, se lo voy a dejar de tarea. Pero él tenía que caminar por horas. Yo me imagino a Pedro caminando por horas solo en el desierto para llegar hasta donde está el agua, aventar el anzuelo. No sé, a lo mejor se tardó todo el día, no lo sabemos. Pero Jesús nos da una gran lección ahí y nos da una gran lección aquí también. Muy práctica para nosotros, y es: paga tus impuestos. Amén. Amén. Mándenle esa grabación al gobierno para que sepan que estamos enseñando en la iglesia que todos los ciudadanos debemos de pagar impuestos. Amén. Sí. A ver si nos mandan una ofrenda para la iglesia, alguna aportación del DIF o algo, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña primeramente esta cosa: darle a César y lo que es el César. Y el segundo punto de esta noche para esta casa de bendición es darle a Dios. Denle a Dios. Número 1, denle a César. Número 2, denle a Dios. Ahí en el versículo 17 vemos: denle a Dios lo que es de Dios. Me pregunto, ¿hay cosas que le pertenecen a Dios? ¿Sí? Hay cosas que le pertenecen al César. Tenemos que darle al César lo que le corresponde, pero hay cosas que le corresponden también al Señor. Su pregunta fue muy inteligente, pero la respuesta de Jesús fue mejor. Ambos grupos sabían que Jesús había concluido. Jesús había concluido, era verdad. Algo está mal aquí. Ambos grupos sabían que lo que Jesús había concluido era verdad. Tienes razón, me brinqué yo una palabra. Debían pagarle los impuestos al César, porque le pertenecían, y debían darle a Dios lo que le pertenecía a Dios. Nosotros somos como monedas, todos mostramos la imagen de Dios. Él nos hizo y le pertenecemos, por lo tanto debemos darle todo lo que nos pida. Hay cosas que Dios nos pide. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo cuáles? Obediencia. Dios nos pide obediencia. Él nos pide santidad. Diezmo. Él nos pide diezmo. ¿Qué es el diezmo? El 10% de nuestros ingresos. Él nos pide el diezmo. Él nos pide todo. Nos pide todo. Él pide nuestra vida. Él pide nuestro corazón. Él pide tener fe. Hay cosas que Dios nos pide, definitivamente. Una entrega total, definitivamente una entrega total. Le doy mi tiempo. Y obediencia, Él nos pide obediencia también. Definitivamente hay cosas que Dios nos pide a sus hijos. En primera instancia nos pide una entrega total de nuestras vidas. Él no quiere robarnos la vida, hermanos. Él nos ha dado la vida, pero Él prueba nuestro corazón. Dios envió a su propio Hijo a decir: denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Pero la gente no lo escuchó. En verdad no amaban a Dios ni estaban dispuestos a entregarle sus vidas. Por eso trataban de matar a su Hijo. Y vimos esta verdad, la vimos reflejada
en la historia de los labradores malvados. Dijeron, vamos a matar al hijo y así nos vamos a quedar con todo. Jesús está confrontando al hombre en esta última semana con una realidad en su vida de egoísmo, una realidad en su vida de codicia y de una serie de cosas que están meramente en la naturaleza carnal humana. Y quizás una de las enseñanzas más tremendas, y recordemos, todo lo que Jesús dijo esta última semana es tan importante y tan poderoso, es como las palabras de una persona que está en el lecho de muerte. Usualmente todo lo que diga va a ser muy trascendente. Sí. Una persona que está en el lecho de muerte no va a decir, le das croquetas al perrito, no se te vaya a olvidar. No va a decir eso. Él va a tratar de reconciliar la familia, va a decir cosas que son importantes para los hijos, para el bienestar de toda la casa. Usualmente será así. Jesús está hablando las cosas más importantes toda esta última semana, y todavía en la cruz Él mencionó por lo menos 7 cosas que tenemos registradas en la Biblia, que son muy poderosas y que han sido pilares y fundamentos del mensaje de la cruz. Y todas estas cosas que el Señor mencionó ahí, Jesús nos dice, denle a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Estás dispuesto a hacerlo con gusto? Es una pregunta para nosotros. ¿Qué decimos esta noche aquí nosotros? ¿Estamos dispuestos a darle a Dios lo que Él nos pida? Amén. ¿Estás dispuesto a hacerlo con gusto? Bueno, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo con gusto? Amén. Qué bueno, vamos a tener las ofrendas en un momento. Ya no hubo gusto. Hace unos años les platiqué la historia de una iglesia donde cada vez que llegaron al tiempo de las ofrendas, cada vez que el pastor dijo, hermanos, vamos a traer los diezmos y las ofrendas, toda la iglesia gritaron y aplaudieron y dieron un grito de júbilo y aplaudían y todos se regocijaron. Estaban medio zafados ahí en ese lugar. Y algunos domingos aquí lo hicimos. Yo no sé si podemos hacer eso esta noche. Vamos a hacer un ensayo. Yo voy a hacer como que vamos a recoger las ofrendas y ustedes van a hacerlo con gusto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí va el ensayo. 1, 2, 3. Hermanos, vamos a traer los diezmos y las ofrendas al Señor. Ok, ¿cuántos me van a apoyar el domingo con un grito de júbilo a la hora de las ofrendas? Muy bien, muy bien. Saben, hermanos, es una bendición para nosotros. Y yo no he encontrado una fuente mayor de bendición en esta área de finanzas en mi vida que el hecho de ser fiel al Señor en los diezmos y en las ofrendas. Y he estado en la iglesia casi 36 años. No sé en qué mes estamos ahorita. Septiembre. En agosto cumplí 36 años de ser cristiano. Y al ver mi vida en retrospectiva, veo algunos momentos, sobre todo al principio de mi vida cristiana, donde no fui tan fiel en la cosa de las ofrendas y los diezmos y no me fue muy bien. Pero siempre que he puesto fielmente los diezmos y las ofrendas, que ha sido el 99% de mi vida, yo creo ahora, he visto la mano poderosa del Señor de una manera milagrosa. Próximo domingo, 4 de octubre, día de bendición. Participan Casa de Bendición 2 y 4. Y aquí están los líderes, ¿verdad? Muy bien, les encargamos sus reportes. Gracias, Mario. Es interesante como cuando uno está aquí al frente y de repente todos están volteando a otro lado. Una fuente de bendición, darle a Dios lo que es de Dios. Ahora, no solamente el diezmo de dinero, le damos a Dios parte de nuestra vida, le damos a Dios de nuestro tiempo. Venir los miércoles es darle a Dios parte de nuestro tiempo. El domingo antepasado compartí algo de esto, de los propósitos por los cuales venimos a la iglesia.
Hermanos, venimos a la iglesia para ministrar al Señor. Amén. Venimos a la iglesia para nosotros servir al Señor en adoración, en alabanza, para aprender de Él. Creo que en los tiempos modernos, aunque ahora ya estamos en el posmodernismo, en la época posmoderna, pero en los tiempos modernos aprendimos estas cosas, que la iglesia da un servicio. Vamos al servicio. No se usa tanto en México, sí lo usamos en el norte del país, pero en Gringolandia esa es la palabra para ir al culto. Hay una diferencia entre culto, de ir a un culto o de ir a un servicio. Y tendremos que darnos cuenta que no venimos a la iglesia a que nos den un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Aunque todos los que trabajamos aquí estamos para servirles. Pero venimos el domingo, venimos cada reunión para ministrar al Señor. Venimos a un culto donde rendimos adoración al Señor. Le rendimos culto, le servimos. Cuando el pueblo cuando Dios estaba llamando a través de Moisés al pueblo de Israel, cuando fue con Faraón, el llamado era: deja ir a mi pueblo para que me rindan culto. Y vamos a ver este término en toda la Biblia. El cristiano debe rendir culto al Señor, debe rendir actos de alabanza, actos de adoración, actos de servicio, actos de una entrega a Él, demostrarle nuestro amor a Él. Y por eso venimos los miércoles y por eso venimos el domingo, para levantar nuestras manos y rendirnos a Él y gritar y darle gloria, y aun cuando tenemos la ofrenda, gozarnos, y tendremos la oportunidad de darle parte de nuestra vida, es parte de las horas de nuestro trabajo de cada semana. Le damos a Dios lo que es de Dios. Dice Jesús, nos dice: denle a Dios lo que a Dios le pertenece. Ya dijimos que sí estamos dispuestos a hacerlo con gusto. La segunda pregunta es: ¿piensas que tu dinero le pertenece a Dios al igual que tu tiempo y tu vida? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Hermano, es una bendición, es una bendición. Podremos también bendecir a otras personas. Todos hemos robado a Dios, eso nos dice Malaquías. Hemos vivido solo para nosotros. Recuerda que Jesús vino a pagar todas nuestras deudas en la cruz. Él vino a perdonarnos y a reclamar nuestras vidas para que volvamos a Él. ¿Qué debes devolverle al Señor, a Dios? Es una pregunta. Hay cosas que tendremos que devolverle al Señor, que hemos tomado para nosotros. Es una pregunta de reflexión para nosotros esta noche y para cada miembro de las casas de bendición. Lo cierto es que tenemos un Dios poderoso y un Dios grande. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia. Y a pesar de que le hemos robado, y en alguna ocasión Dios reclama ahí en el libro de Malaquías y les dice: ustedes, toda la nación, me han robado. Y los hombres preguntaron: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta: ¿cómo podemos robar a Dios? Y Dios les contesta y le dice: en los diezmos y las ofrendas me han robado. Y luego da una orden al pueblo de Israel y dice: traigan los diezmos al alfolí y haya siempre alimento en mi casa, y pruébenme en esto y verán si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé si algunos aquí han experimentado la bendición del Señor al diezmar. Amén. Y cuando diezmamos también parte de nuestra vida, le damos al Señor de nuestro tiempo, hermanos, los días nos rinden más. Nos rinden más. Cuando tomamos el tiempo para estar con Dios, a cualquier hora del día, preferiblemente en la mañana, pero cuando estamos con Él, le rendimos ese tiempo, le entregamos esa hora o media hora, o el tiempo que cada uno destina para buscar al Señor. Esa entrega de tiempo Dios la hace rendir también en nuestro diario vivir. Y en nuestras casas no faltará lo necesario. Habrá siempre alimento, habrá siempre bendición, habrá siempre lo necesario para la vida. Eso no quiere decir que no habrá algunos momentos de estrechez. Habrá algunos momentos de estrechez, ¿verdad? Vivimos en México, pero aún en los momentos más críticos. Era muy interesante en el año 2009 que había una crisis mundial. ¿Cuántos recuerdan eso? El año 2009 era una crisis en todo el mundo. Era increíble, tenemos una crisis mundial, la peor crisis en todo el mundo que vivíamos, pero
teníamos todo. Yo creo que nos pasó de noche a muchos esa crisis. Comimos, tuvimos techo, tuvimos vestido, tuvimos todo. Creo que Dios puso su mano y seguirá poniendo su mano sobre su pueblo. Hermano, Dios va a bendecir su vida. Eso es un hecho. Déjeme decirle algo. No por la cuestión de los diezmos, eso es parte de la vida solamente. Pero Dios bendice su iglesia que le ama y que le obedece. Y podemos esperar eso. Usted puede esperar la bendición de Dios en su vida. El requisito es amarle y obedecerle. Demos al César lo que es del César y démosle a Dios lo que es de Dios. Amén. Vamos a orar sobre esta palabra. Señor, te damos gracias. Te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias porque nos has hablado claramente en este texto de Marcos. Queremos, Señor, ponernos en tus manos, pedir tu bendición en nuestras vidas. Y queremos que cada día podamos ser más fieles en todas las áreas de nuestra vida, de entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos, rendirlo a tus pies. Te damos gracias, Señor, por tu enorme misericordia, por tu enorme y gran fidelidad para con nosotros. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y toda la iglesia dice, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. Te damos gracias porque la presencia tuya, Señor, está con nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por el tiempo de refrigerio que está llegando a nosotros. La gloria tuya descendiendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia, sobre la ciudad de Monterrey. A ti sea la gloria y la alabanza por todos los siglos. Aleluya.